Vale, bueno, buenas tardes y bienvenidas. Bueno, supongo que se me oye, si no me decís. Y nada, por presentar brevemente el espacio, pues la Oficina de Derechos Sociales Ingobernable, como supongo que sabéis, pues ya lleva unos meses activa en este espacio desde que se ocupó. Y nada, trabajamos a partir de distintos ejes de derechos que consideramos básicos, como pues el eje derecho a la protesta, alimentación, educación, transfeminismos y disidencias, y bueno, algunos más. Y bueno, eso, como digo, pues ya llevamos meses trabajando, pero queríamos como que este mes de febrero hacer pues presentación de los distintos ejes con distintas actividades, y pues habíamos pensado empezar como con esta charla conversación para enmarcar un poco la actividad bueno, y la situación de los movimientos sociales en Madrid, etc. Vale, pues gracias Silvia. Yo soy Álvaro de La Ingobernable. Muchas gracias por venir este jueves de frío, no tan frío invierno, un invierno medio primavera así raro. Y bueno, como decía Silvia, pues dentro de una serie de debates de distintos temas que se van a hacer y que estamos haciendo desde los ejes de La Ingobernable, pues este es un debate más. El sábado, si lo queréis contar luego, hay otro debate y jornada que organiza el eje de Derecho a la Protesta por la tarde, y las semanas siguientes habrá más debates, ¿vale? Que hemos intentado que este febrero y tal, pues aprovecharlo para debatir, conversar, encontrarnos, sobre todo pensando en proyectarnos hacia la primavera, que siempre en Madrid las primaveras pues nos animan bastante la vida también en el plano de las luchas, ¿no? Y la idea del debate lo hemos titulado Salir del impasse, recomponer las luchas pensando estrategias comunes tras la pandemia. Y nos parecía importante plantear este debate en este contexto porque creo que es una sensación compartida que estamos en una época de impasse, ¿no? Por un lado, el ciclo 15M Podemos, que ha durado la década desde 2011 y que ahora podemos consensuar que estamos en un cierto momento de cierre respecto a ese ciclo, ¿no? Luego la derechización o las ciertas tendencias a un conservadurismo social que también han golpeado un poco a las expectativas de transformación social que teníamos en los últimos años, por lo menos. Y luego la pandemia, ¿no? Que evidentemente nos ha dejado en una situación pues de una bajona importante, como es lógico, ¿no? Entonces, pues en este contexto pues pensamos en cómo evidentemente reconocer todas las luchas que siguen existiendo, ¿no? No es que por supuesto hayan desaparecido muchas de las luchas que se han sostenido en los últimos años, pero sí que hay un momento de actualización y seguramente un momento en el que necesitamos un empujón y una proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso planteamos este debate para pensar qué apuestas queremos hacer desde los movimientos, desde los centros sociales y desde los colectivos que llevamos tiempo trabajando en las herramientas de sindicalismo social, desde la idea de tener movimientos autónomos, ¿no? Vamos a entrar un poco en eso. Entonces, para eso hemos invitado a dos compas que llevan una larga trayectoria. Podemos haber invitado a haber hecho una gran mesa de 7 o 8 colectivos y tal, pero nos parecía que a lo mejor pues con dos compas que ya tienen una trayectoria en los movimientos desde hace tiempo, pues les podíamos dejar explayarse un poquito. Quizás les hemos dicho 20-25 minutos para intentar responder a esas preguntas que les hacíamos, ¿no? Por un lado, Pablo Carmona, que es militante de APA Vallecas, de Traficante de Sueños, de la Fundación
de los comunes, que lleva tiempo dándole vueltas al pensamiento y a la práctica de lo que es el sindicalismo social. Pensamos que nos podía inspirar en este momento de impasse. Y por el otro lado, Constanza Cisneros, ¿vale?, que es activista de Territorio Doméstico y del Observatorio Janet Beltrán, que han producido recientemente un informe sobre biosindicalismo feminista, lo han llamado, que hacen una jornada este 16 de febrero también, si luego ya lo quieres contar, ¿vale? Y las preguntas que les planteábamos a Pablo y a Constanza eran las siguientes: ¿cómo actualizar nuestras herramientas de sindicalismo social en los próximos tiempos? ¿Cómo refrescar nuestra imaginación organizativa de cara a los próximos ciclos de lucha que se pueden abrir? Y en definitiva, ¿cómo afrontar los retos básicos que tenemos hoy desde los centros sociales, los movimientos autónomos y los colectivos de lucha en Madrid? Así que nada más, son unos 40-45 minutos y luego queremos dejar por lo menos otros 45 minutos o una hora para que aquí compartamos lo que cada quien sienta también respecto a esas preguntas. Hemos pensado grabar la parte, digamos, más de introducción de Pablo y de Constanza, y después apagaríamos la grabadora para que podamos hablar sin la presión de que alguien nos va a escuchar después o ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias y empezamos. Sí, Pablo. claro. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar por aquí en esta sesión. Y bueno, pues un poco lo que yo había hablado era intentar hacer una introducción a esa pregunta de qué pinta el sindicalismo social, y en concreto en el contexto madrileño. Es importante reseñarlo porque ahora veremos un poquito de historia, de memoria de las oficinas de derechos sociales. ¿Os importa que me quite esto? Porque es que es un horror, de las gafas y tal. Es como estar como Aníbal Lecter. Sí, sí, vale. Tienes permiso. Un poco el contexto de esta idea del sindicalismo social, que normalmente pues es un poco contraintuitiva, ¿no? Porque precisamente la idea de sindicato en las últimas décadas, y eso viene muy al pelo en el debate de la reforma laboral, sobre todo para la gente que está por debajo de los 50 años, ya casi diría yo, es decir, todas esas personas que han visto a lo largo de décadas que todas y cada una de las reformas laborales, y no solo las de 2012, la de 2010 y la actual, lo que han hecho es contratos especiales para los jóvenes para precarizar, los nuevos sistemas de precarización, legalización de las ETTs, abaratamiento del despido. Es decir, eso es un proceso que no es un debate actual, sino que tiene que ver con la construcción de la democracia, del sistema democrático español, que hay regímenes de excepción y de precariedad para conjuntos amplios de la población. Inmigrantes, mujeres, jóvenes. Desde el año 79, el plan de la patronal y el propio plan de organización de las relaciones laborales en este país se basan en la creación de un cuerpo de entre 9 y 11 millones de personas que trabajan en la absoluta precariedad, y entre 2 y 4 personas que están directamente en el paro. Es importante situar esto porque son datos, por ejemplo, que nos ponen un marco de lo que hablaremos ahora, que es cómo construir una agenda autónoma, una agenda propia, una agenda de radicalización política que escape a la política como guerra cultural del ámbito parlamentario. En la actualidad lo que vemos es que el ciclo de gobierno progresista lo que hace es intentar extender un manto de ilusión que intenta acorralar todo el debate político en los intereses de idas y venidas y de propio marketing institucional y electoral. Esa es una parte del debate, pero quien quiera construir una agenda autónoma tiene que hacer análisis que van mucho más allá y que tienen en cuenta estos largos recorridos y estas realidades. La experiencia precaria de la gente joven, de los que fuimos jóvenes y de los que son jóvenes ahora, en esta democracia ha sido siempre la misma. Reformas laborales hechas por el PSOE y hechas por el Partido Popular que atacan o que condenan a esa realidad precaria. En muchos temas se podría ver. Entonces, ¿qué es eso del sindicalismo social en Madrid, ¿no? Es decir, que en gran medida ahí he puesto que el sindicalismo social en un principio es una suma que sería centros sociales, entendidos fundamentalmente como el movimiento de centros sociales ocupados, más el 15M. Centros sociales entendidos como aquellos centros sociales
ocupados desde finales de los años 90, que a través de la participación en el movimiento antiglobalización, movimiento global, y el contacto, por ejemplo, con el zapatismo o las luchas contra las leyes de extranjería, entendieron que la política era algo más que construir grandes titulares o grandes enunciados. Es decir, era muy impactante cuando llegaron a muchos centros sociales ocupados las primeras reivindicaciones zapatistas, donde de repente en una página se hablaba de la organización de los ejidos, de las tierras concretas de un pueblo o de la organización de las gallinas, y a la vez se estaba hablando de globalización neoliberal y demás, ¿no? Es decir, en algún momento la política en estos movimientos, en nuestros movimientos, en esos centros sociales, fundamentalmente se dedicaba a hablar de grandes análisis o grandes enunciados y había olvidado los problemas concretos del día a día que hacían que la gente concreta y gente con problemas concretos se acercase o interactuase, o el propio centro social fuese un motor de solución colectiva a esos problemas. De esas diversas experiencias, que otro día tendremos oportunidad de hablar, sale una alianza bastante interesante, y me circunscribo a Madrid, entre centros sociales y estas ganas de juntarse con problemáticas concretas, ¿no? En el Centro Social Seco, la Oficina de Derechos Sociales, que hoy en día es el Centro Social La Villana, la ODS de Carabanchel en la Casa del Barrio, el Patio Maravillas, que tenía también su ODS, la ODS del Barrio del Pilar vinculada a la Escuela de Adultos, la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que sale de una mezcla, de un impulso de muchas entidades de eso que he puesto ahí, que es el ferrocarril clandestino, que era una red de coordinación a nivel de todo Madrid, y que poco a poco a lo largo de los años evolucionó en lo que hoy es el sindicato mantero, o por ejemplo colectivos como Precarias a la Deriva, las compañeras de la comunidad Interlavapiés y SEDOAC, por ejemplo, que dieron, bueno, pues sacaron adelante esa propuesta de territorio doméstico, que es una de los grandes espacios por suerte, el cada vez más amplio espacio de lucha del trabajo de trabajadoras domésticas y del cuidado, que luego, bueno, pues Constanza podrá decir. Junto a eso, en los últimos años también hemos visto, por seguir en ese contexto madrileño, la ampliación de ese sindicalismo precario y anarcosindicalista en ámbitos de máxima precariedad. Es decir, el viejo sindicalismo, el sindicalismo oficialista, el más corporativo, el de comisiones obreras y UGT, tradicionalmente se fijaba o se anclaba en los sectores más estables del mundo del trabajo. Esos sectores estables son blancos, esos sectores estables son los que tienen la mejor contratación, los que tienen derecho, por ejemplo, a la jubilación, es decir, esos sectores tradicionales que habían ganado derechos en los años 70 y que con el paso del tiempo se habían quedado en ciertas posiciones de privilegio, incluso también para negociar convenios colectivos y reformas laborales, que al fin y al cabo esas reformas patronal, PSOE y PP, en todas ellas a lo largo de la democracia, desde el año 79 han participado también estos grandes sindicatos. Entonces, bueno, ahí tenemos pues las asociaciones Riders, Amazon, el telemarketing, donde participan también, hay todo tipo de sindicatos, desde estos oficiales hasta, por ejemplo, el trabajo que ha hecho en los últimos años la CGT, por decirlo, que también se puede hablar. Y por último, y yo creo que ahí no nos entretenemos más porque ya es mucho de lo que va a contar Constanza, que sería esa idea del sindicalismo feminista, ¿no? Y que yo creo que es bastante interesante el ver cómo se ha mezclado esa idea de un sindicalismo de nuevo cuño, y entendiendo sindicalismo como aquel impulso que hizo crecer al movimiento obrero en el siglo XIX, cuando la gente tenía problemas individuales, se asociaba, es decir, el primer sindicalismo fue asociacionismo obrero, y con eso construía y generaba luchas colectivas que eran capaces de arrancar derechos, es decir, esa idea primitiva, ¿no? que está bien porque el sindicalismo es mutualismo, es apoyo mutuo, es construcción colectiva, es cooperativismo de base, y cómo eso pues tiene esa dimensión feminista que creo que es fundamental en los últimos años, y bueno, se ve en la organización de las Kellys o en de las compañeras trabajadoras sexuales o de las trabajadoras del hogar y de cuidados, por citar solo 3 ejemplos, que hay muchísimos. Y bueno, pues tanto en el libro que os ha señalado Constanza como en el trabajo que está haciendo ahora de cartografía y apoyo desde
desde la laboratoria, y en las próximas jornadas, ¿no?, que son ya en febrero, bueno, pues se le puede seguir la pista. Ese sindicalismo social que es Centros Sociales más 15M choca con un nuevo contexto, que es la aparición de Podemos, o el momento desde la aparición de Podemos hasta el gobierno de coalición, ¿no?, donde de repente la política autónoma, la construcción política autónoma e independiente se ve constreñida por una serie de artefactos discursivos o ideas que nos están aprisionando, ¿no? Marina Garcés lo llama las prisiones de lo posible, ¿no? Quedamos encerrados en las prisiones de lo posible. Lo posible está acotado por varios memes. El primero es el que viene la derecha. Es decir, no hagas muchas críticas al gobierno progresista, que viene la derecha. No vaya a ser que la reforma laboral, vale, es una mierda, pero bueno, es que, o la ley de vivienda es una mierda, pero es que lo queréis todo, ¿no? Es decir, que ese tipo de realidades que extienden un manto o tratan de extender un manto sobre la organización autónoma, sobre los movimientos, que es un manto de responsabilidad de gobierno, como si fuésemos nosotros las personas encargadas de velar porque Yolanda Díaz tenga una sana candidatura en el futuro, o no sé quién pueda volver a hacer un gobierno de coalición. Con lo cual estamos en un contexto muy jodido, un contexto en el que desde el gobierno progresista se pide a su izquierda, por decirlo así, responsabilidad y estar tranquilos, y dejamos el campo de la guerra cultural y de la guerra política en manos de la derecha, que son los únicos que, como parece que no tienen responsabilidades de gobierno, pues ocupan, por decirlo así, el campo de la rebeldía. Es decir, que eso es algo que lo podemos pensar, ¿no? Por lo tanto, como movimientos muchas veces, porque además incluso personalmente conocemos a gente que está en el gobierno, es que como qué responsabilidad, ¿no?, enfrentarte con un amigo, con una amiga, ¿qué le vas a decir? Estás en la dicotomía de subordinación o autonomía. Como amigos y amigas, cada quien podemos hacer lo que nos dé la gana. Como movimientos que quieren construir luchas, autonomía. Cero subordinación y cero responsabilidad de gobierno para nuestras formas de organización y para nuestra construcción política. Nuestra agenda y nuestra realidad tiene que tener un camino propio, que no atienda a esas responsabilidades. Es más, es que eso le va a venir bien a los gobiernos incluso progresistas, porque si no hay estaca por la izquierda, si no hay quien tire de la cuerda por otro lado, estar en un gobierno significa hacerse de derechas. Eso es así. Es decir, no hay persona que pase por un cargo de responsabilidad que no se vaya moderando poco a poco. Es decir, es la historia de la democracia, es la historia de la política, y quien no está en eso tiene que dar sin compasión, sin ningún tipo de responsabilidad, sin duelo, como se suele decir, a las posiciones de gobierno. Siempre con argumentos, siempre con análisis, siempre con propuestas, pero hay que estar en esa posición crítica. Además, el 15M nos ha dejado una segunda herencia, que es un sistema mediático bastante contraintuitivo con respecto a lo que son los movimientos sociales. Las portavocías fijas, portavocías que son más relevantes mediáticamente que los movimientos a los que representan, una relación de debate mediático donde cuentan más las posiciones individuales que los análisis colectivos, es decir, una realidad mediática bastante jodida de cara a pensar, por ejemplo, algo que era tradicional en los movimientos sociales, que son las marcas anónimas, las marcas colectivas, es decir, las marcas sin portavocías. Es decir, es algo que, por ejemplo, el movimiento feminista, yo creo, con el sistema de voceras, ha resuelto bastante bien. Es decir, el que es el portavoz, el que es el técnico, al que se le encarga algo, es el último de la fila, y es el que está al servicio de lo que decida la Asamblea. Es decir, eso es algo importante, rotatividad, todo ese tipo de cuestiones que muchas veces pues están encima de la mesa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el hueco de las propuestas de los centros sociales y el sindicalismo social en este contexto? Pues básicamente las que decía. La primera, autonomía de diagnósticos y debates propios, con una agenda construida desde nuestros propios análisis. Autonomía entendida también como construcción de espacios. Si no hay infraestructuras, si no hay centros sociales, si no hay espacios ocupados, si no hay un lugar donde encontrarse, probablemente no haya encuentro.
Es decir, hay que provocar esos espacios. Muchas veces son físicos, otras veces no tienen por qué serlo, pueden ser físico-virtuales, si se quiere llamar, o otro tipo de redes. Pero la construcción de instituciones, de sistemas de autoprotección, de ayuda mutua, espacios ocupados, lugares donde reunirse, donde encontrarse, donde festear, todo eso es central para que esos movimientos existan. Y por lo tanto, construcción de dispositivos y alianzas. Uno de esos dispositivos, aquel que siempre ha tenido la idea o que tiene la vocación de encontrarse con problemáticas sociales concretas, es esa idea del sindicalismo social. Sindicalismo como herramienta de construcción de luchas, de intervención y organización en torno a la crisis, que es algo fundamental. Es decir, uno de los, el elemento central del impasse, mucho más que estos dos elementos que hemos dicho heredados del panorama post-15M, es que la forma de la crisis que estamos viviendo no se conoce. Mientras que la política institucional, porque es lo que le toca por propia realidad de autoprotección y de autolegitimarse, lo único que nos están haciendo es todo el rato mandándonos mensajes positivos, nos va a ir mucho mejor, fíjate la nueva ley de vivienda, la nueva reforma laboral, los datos de la realidad, incluso a pesar de los datos del paro, que sabemos lo que es, aunque haya menos paro no quiere decir que haya menos precariedad, no quiere decir que la gente gane más, lo que hay es muchos más trabajadores y trabajadoras pobres, que aunque tengan que trabajar 15 horas al día, no son capaces de pagar el alquiler, de pagar la luz, de pagar lo que ocupa la nevera. Es decir, esa realidad que jamás se nos va a decir desde un ámbito de gobierno, sobre todo si ese ámbito de gobierno lo que quiere es convencernos de que no salgamos a la calle, porque realmente tienen confianza en que ellos van a hacer todo lo que se pueda desde esas posiciones, pues esa forma de la nueva crisis, que tiene que ver con la pandemia, pero que tiene que ver con una crisis europea de calado enorme, y donde la solución racista va a ser una de las líneas fundamentales, eso lo podemos hablar, y ahí es donde está creciendo el verdadero espacio de la extrema derecha. Tiene que ser contrarrestado, pero no solo con discursos, sino también con organización desde abajo. Y para organizarnos desde abajo no vale organizarnos solo con las personas que tenemos cerca, tenemos que salir y traer los problemas que hay fuera, ¿no? Problemas que además tienen que tener una mirada, y eso es una autocrítica que tenemos que hacernos, una mirada siempre interseccional y transfeminista, ¿no? Entonces ahí también tiene que haber un diagnóstico sobre nuestros propios espacios, cómo se construyen con esos dos grandes enunciados, porque no es sencilla la solución. Entonces esa nueva realidad del sindicalismo social pasaría de nuevo por la idea de centros sociales, instituciones, lugares concretos donde construir, la idea del sindicalismo social y la idea de construcción en torno a esta nueva onda ecofeminista, podríamos decir, que se agarra sobre los dos grandes movimientos que han sabido superar la ola del 15M, que son el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Todo esto en grandísimos enunciados. Pero ¿qué es el traer los problemas? Es decir, que en la sociedad nos aparecen los problemas, tú te piensas cuando estás sola o sole en casa y dices, joder, cuando tengo un problema laboral lo primero que me siento es, bueno, mi problema. Me cago en el jefe, fíjate la puta que me ha hecho no sé qué, tal. Y lo segundo, lo entiendes como un tema personal, ¿no? Es decir, la cuestión de la culpa, la cuestión de quedarme solo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de por qué este tipo de interpretaciones son importantes, ¿no? En 2007, cuando empieza la crisis, hablábamos con mucha gente de la necesidad de formar la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces ya gente ecuatoriana se había organizado dentro de un blog que se llamaba Plataforma de Ahorcados por la Hipoteca. Cuando ibas a algún espacio de izquierdas, en este caso de Vallecas, no en todos, y este caso que pongo no es generalizable, pero sí que había bastante gente que te decía así, la respuesta es, bueno, que se jodan, que no se hubiesen hipotecado. Esa frase a día de hoy sería impensable, es decir, cualquier hipotecado, gracias a que había un dispositivo sindical como la PA y como los sindicatos de inquilinos, de repente entiendes que la persona hipotecada es un sujeto político como cualquier otro. En el 2007 no era así. En el 2007 una persona sindicalista de toda la vida
incluso sindicalista alternativo y tal, te voy a decir, que se jodan, que no se hipotequen, si luego no lo pueden pagar, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Detrás de eso había que quien se había hipotecado venía de Ecuador y no le sentías como propio. Ahí había un problema de racismo. Quien se había hipotecado y aparecía en la asamblea era una mujer que estaba criando a 3 criaturas y el que te hablaba de la izquierda era un varón blanco que no se había encargado de cuestiones de cuidados. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, los dispositivos sindicales de este tipo, si son astutos y si son sinceros, se pueden construir y son fáciles de construir. Otra cosa es que sean fáciles de manejar y fáciles de alguna manera como herramientas de politización, pero como lugar de encuentro son importantes, ¿no? Porque permiten 2 cosas. La primera, hacer que los problemas individuales se hagan como son colectivos y que los problemas personales se conviertan en problemas políticos. Esos son los 2 grandes objetivos de un dispositivo sindical. De sindicalismo social, ¿no? Conseguir que un problema que te aparece por la puerta individualizado y personalizado, la culpa del endeudado, quien llega a la PA del principio viene con culpa, se culpabiliza, qué mal lo hice, me hipotequé, me engañaron, he sido tonto, no. Es decir, a ti lo que te ha pasado está vinculado a un sistema de problemas, a un sistema estructural, si se quiere, que es lo que hace que te pase a ti eso. Si tú tuvieses detrás a 100.000 personas que son capaces de poner patas arriba a la ciudad, no te preocupes que no te des solución. Como lo hemos conseguido 100.000, pero si hemos conseguido 500 o 1.000, pues estamos en el ten con ten y se consiguen muchas cosas, ¿no? Esa es la lógica. Por lo tanto, la idea es construir una comunidad de lucha. ¿Comunidad por qué? Comunidad porque el dispositivo sindical es muy importante que esté anclado siempre a instituciones comunitarias, que no vaya solo, que esté fundamentalmente en un centro social. La despensa, con la escuelita, con la PA, con el centro social, un espacio donde los problemas se cruzan, donde haya colectivos feministas, donde se puedan tratar todos los problemas que te van a aparecer, que son los problemas de la vida real, aceptando ese reto de que en gran medida los problemas de la vida real los puedas resolver, ¿no? Las compañeras de Manresa lo han organizado en torno a lo que llaman las estructuras populares, ¿no? Es decir, es un ecosistema de distintas instituciones autónomas que entre todas generan esa idea. Le llamemos sindicalismo social o no, ¿no? Esa idea de los problemas que van apareciendo por distintos lados. En Vallecas, en la PA, pues lo tenemos. En el centro social, tenemos la escuela de niñes, tenemos ahora no sé qué es, 4 edificios de vivienda ocupados, casas ocupadas individualmente, una estructura que va más allá de lo que es el dispositivo concreto, que puede ser un sindicato de vivienda, o puede ser un sindicato de no sé qué, o puede ser un sindicato más integral de otro tipo de cosas, ¿no? Pero esa comunidad de lucha, yo no sé qué tal voy de tiempo. Llevas 20 minutos. Bueno, pues voy a intentar terminar. Casi 20. Siempre decíamos qué componentes tiene el sindicalismo social y decíamos 3, que pueden ser 3 como 50, pero bueno, para explicar cosas. El primero es la política, el segundo es la pedagogía y el tercero es la terapia. Política, ¿por qué? Porque como decíamos al principio, por mucho que estés metidos en problemas cotidianos del día a día, no puedes olvidar que lo que a ti te sucede tiene que ver con políticas generales, con políticas globales, con leyes, con sistemas institucionales, con correlaciones de fuerzas entre los partidos, con correlaciones de fuerzas sociales, con poderes financieros, yo qué sé. Es decir, esa necesidad de hablar de política en todos los términos, desde lo más micro hasta lo más estructural, si se quiere. Pero esa parte, el sindicalismo social no lo puede olvidar, porque si no, podemos volver a incurrir en ciertos problemas del sindicalismo tradicional o de los colectivos un tanto ombliguistas, ¿no? que solo se centran en su propia reproducción, por decirlo así, intentando resolver todo entre las 4 paredes que conforman su grupo. Y muchas veces es que no puedes, sin cambiar ciertas condiciones, por ejemplo, legales o estructurales, si se quiere, o pelear por lo menos por cambiarlas,
es difícil que cuestiones concretas que se te aparecen en tu asamblea vayan a tener solución, al menos una solución temporal. Pedagogía, porque se han acabado los tiempos en los que había una socialización política de masas, es decir, que las experiencias del movimiento obrero tradicional, donde había biografías muy similares y por lo tanto muy fácil comunicar problemas muy similares, por decirlo así, eso se ha roto. Es decir, si realmente queremos una mezcla entre personas de toda condición, venidas de un montón de sitios, que hablamos un montón de lenguas y que tenemos tradiciones familiares, comunitarias, políticas, relacionales muy, muy distintas, la pedagogía, el entenderse, los sistemas explicativos, ¿no? Es decir, el tener la máxima vocación por hacerse entender y escapar de alguna manera a la política como eslogan, sino más a la política como diálogo, se podría decir, es fundamental. Y terapia, ¿por qué? Terapia puesto entre, si queréis, entre muchas comillas, pero sobre todo porque en el sindicalismo social hay una función fundamental. Mientras que el capitalismo, por un lado, coloniza lo más íntimo de nuestras vidas, es decir, hasta el inconsciente de nuestras vidas, como personas vivientes, es decir, ¿no? Algún filósofo lo llama biopolítica, la respuesta tiene que intentar llegar también a esa realidad. Y además es que el capitalismo da una solución, o la realidad da una solución, que la podéis ver en todos los lados, ¿no? Que es que, bueno, pues de algún modo tu problema es un problema individual y entonces en un proceso de emprendizaje personal tú eres capaz de resolver sin necesidad de nadie, ¿no? Es decir, en tu terapia individual, por decirlo así, todos tus problemas, ¿no? Es decir, en ese lema que se decía o que se dice en el sindicalismo social de tú no necesitas un psicólogo, una psicóloga, un psicólogo, necesitas un sindicato. Si el sindicato no tiene una dimensión de cuidado del malestar, no de cura del malestar, de cuidado del malestar, porque en el malestar personal, en el malestar psíquico, en el malestar emocional, está en gran medida el malestar del que nace la política. Es decir, porque en ese malestar están inscritos los problemas que hay, los problemas estructurales y sociales que hay a nuestro alrededor. No vamos a resolver nada, ¿no? Terapia, sindicalismo social en terapia, como forma de cuidar el malestar, no de curar el malestar. Eso es muy, muy importante. Y esto lleva a enormes contradicciones, enormes contradicciones, que, bueno, no nos va a dar tiempo a entrar. Y por último, no sé si me quedan 2 minutos para explicar. Bueno, he hecho aquí más o menos es lo que ya había explicado antes. Decir que en el centro de los dispositivos del sindicalismo social está la asesoría colectiva y la asamblea. Decir que hay 3 figuras, el sindicalismo y el ciclo post-15M ha generado 3 figuras súper contradictorias que hay que valorar. Una es la figura del portavoz. Muchas veces el portavoz como una figura individual más grande que el movimiento al que pertenece. El gran ejemplo es Ada Colau. ¿Cómo es posible que un movimiento tenga una portavoz que es más grande que el propio movimiento? Es decir, que toda la realidad colectiva deposita en una persona su capital social, su capital construido, su lucha, y luego una persona puede hacer de ese capital una carrera propia, independientemente que lo haga bien o que lo haga mal. Desde mi punto de vista hay cosas que las ha hecho bien y muchas otras pues que la ha cagado. Sin duda, pero ¿cómo es posible que nos pase eso? Es decir, es una pregunta central para un movimiento que se quiere colectivo. La segunda figura es la del abogado y la abogada, el técnico que vuelve a reindividualizar los problemas de las personas que acuden a las asambleas. Hay que cuidar muchísimo eso. En muchos sindicatos los abogados son el último de la fila. En otros movimientos, por desgracia, los abogados se han puesto los primeros de la fila y a través de esa relación privilegiada que existe en la cabeza de todos, es decir, bueno, antes de hablar en la asamblea, pues mejor me junto con el abogado que me resuelva lo mío y luego ya hablamos de lo menos importante, ¿no? Es decir, que esas figuras son súper contradictorias, ¿no? Y en ese sentido, pues la necesidad
de construir nuevos horizontes. Ahí he puesto un mapa de problemas, los desahucios, las violencias machistas, despidos, cuestiones laborales, racismo institucional, problemas medioambientales, lo que sea, que vayamos a intentar sindicalizar, por decirlo así. Sindicalizar, ¿qué significa? Generar nuevos horizontes. Un horizonte de autotutela de derechos, de apoyo mutuo, e intentar empezar a cambiar la palabra solidaridad por apoyo mutuo. Solidaridad siempre tiene cierto eje vertical, de yo para ti. El apoyo mutuo es como tiene más corresponsabilidad, la generación de marcos no punitivistas, es decir, ver cómo afrontar problemas de manera lo más mediada posible, sin acudir a marcos punitivos, castigadores, por decirlo así. Todo esto tiene derivadas múltiples en la resolución de problemas. Al final, construcción de comunidad política, instituciones propias, movimientos autónomos y luchas con una agenda propia, ¿no? Y por otro lado, los frentes abiertos que tenemos, los contextos económicos, políticos, judiciales, policiales, y uno muy concreto. Es decir, el ámbito de lo social en un estado como en el que estamos está ultra intervenido por parte de servicios sociales, tercer sector, y es un actor que siempre genera en la imagen de aquel que tiene, en la cabeza de aquel que tiene un problema, marcos de dependencia y marcos de subordinación. Eso es terrible, es decir, eso en la PA se ve constantemente, es decir, como todas las personas que vienen a la PA, como tienen que pasar por servicios sociales, por 1000 ONGs que hoy te cuidan no sé qué, mañana te hacen no sé qué, les proyectan una mentalidad de inferioridad, de subordinación al Estado, de caridad, de tener que pedir favores. Todo ese marco de razón humanitaria, ¿no?, que llama algún autor, que lo que hace es, lo que hemos hecho es externalizar la compasión en mecanismos estatales, tiene que ser sustituido de nuevo por el lenguaje de la política. Los problemas, incluso aquellos que se pasan por terapias de cura, se resuelven con lucha, se resuelven con organización, se resuelven con apoyo mutuo, se resuelven con derechos. Hay que recuperar ese lenguaje, un lenguaje fuerte de la política, y sustituir el lenguaje de la caridad y del don y la reciprocidad como favor. Es decir, que si alguien no tiene casa es porque hay algún cabrón, fundamentalmente cabrón, que las tiene todas. Es decir, hay alguien que se está lucrando con el Airbnb, hay alguien que se forra con el fondo de inversión. Ese es el problema. El problema no es que tú estés ocupando, porque no te has visto en otras. Es decir, y ese tipo de juicios en servicios sociales se hacen muchísimo. Te miran, por poner casos, es decir, informe social, que por ejemplo te has gastado una parte del REMI en comprar, tiene una botella de vino y cervezas en la nevera, y eso es causa de, oye, es que no se porta bien, ¿no? Y por eso no ha podido pagar la luz de ese mes. Es decir, pues hay que tomar partido por alguien, hay que tomar partido por quien se ha tomado unas cervecitas, que encima le cobra 450 euros al mes, no me jodas. Y hay que decirle a la persona que juzga por eso, decir, háztelo mirar. Es decir, háztelo mirar, y por qué tienes una posición en la que puedes mirar de esa manera a otra persona que se supone que es un igual, y en todos los manuales de servicios sociales y de trabajadores sociales es así. Y bueno, pues a partir de ahí, la última tensión, y perdonadme, me estoy alargando un mogollón, que ponía abajo, es la tensión entre intentar darnos forma más en el movimiento, que ahora con el gobierno progresista es muy claro. Es decir, ¿cuál es nuestro papel ahora? Intentar producir muchas leyes beneficiosas para lo que hacemos, que en parte puede estar bien, o armarnos porque la crisis que viene está mucho más allá de lo que está pasando a día de hoy en la posibilidad de un gobierno progresista. ¿Qué elegimos? ¿Irnos más hacia el lado de construir un movimiento autónomo con fuertes dosis de sindicalismo social, o en construir un lobby ciudadano capaz de ir conquistando pequeñas mejoras en el ámbito legal? Yo particularmente me decanto por construir instituciones autónomas, intentar pensar esa construcción de movimientos sin olvidar que las leyes hay que intentar tocarlas, hay que ganar fuerza para que en esos ámbitos también haya cambios, pero cambios a nuestra medida. No pequeños avances que al final, incluso algunos de los avances, no tienen un reflejo
sobre la realidad y sobre todo desgastan mucha energía y nos hace olvidar que la crisis que viene va a necesitar mucho más de sindicatos y estar fuertes en ámbitos como este que otro tipo de dinámicas de carácter más lobista, si se quiere, si se le quiere llamar así. Perdonad que me hayas dado unos minutos. Pues muchas gracias, Pablo. Nosotras tenemos primero que reconocer que el trabajo que nosotras hacemos, que es el de cuidar, que es el de cuidar a las familias, que es el de cuidar a los niños, a las personas mayores, a las niñas, es un trabajo esencial, es el que sostiene la vida y eso es fundamental para nosotras y ese valor es el que queremos que reconozca toda la gente. En toda esta propuesta de reorganizar todo, de cambiar, de darle una vuelta a todo, nosotras hemos hecho, siempre nos han investigado a nosotras, en nuestro colectivo cómo funcionamos, han venido, nos han entrevistado y nos han preguntado muchas cosas. Pero esta vez, en esta ocasión, el año pasado, nos propusieron mirarnos a nosotras, dentro de nosotras, para ir viendo cómo estamos funcionando, porque lo hemos ido haciendo en el proceso, según las necesidades que vamos viendo, que nos han ido surgiendo. Y dentro de eso, con la laboratoria, hicimos un proceso de investigación y nos dimos cuenta que nos entrevistamos y nos investigamos nosotras mismas. Y acceder un poco a este territorio de las palabras que ha sido negado un poco mucho más bien para las mujeres empleadas de hogar, trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, que casi no hemos tenido, que no tenemos esa oportunidad. Y dentro de todo eso hemos ido planteando algunas cuestiones como organizando todo esto y para nosotras es importante y para organizarnos nosotras nos hemos tenido que sostener primero, porque nosotras no podíamos hacer una asociación, no podíamos hacer un colectivo si no estábamos fuertes primero nosotras, si no nos reconocíamos, si no nos juntábamos para poder organizarnos, para plantear una propuesta de organización. Y dentro de eso para nosotras es muy importante y ha sido muy importante el cuidado mutuo, porque hacemos talleres de formación laboral para compañeras migrantes que no tienen documentación, que son la mayoría, compañeras que vienen y que el primer trabajo que encuentran y que yo lo he hecho muchos años es el trabajo de internas, porque no tienen documentación, porque hay que regularizarse y lo primero que si te dicen vienes a trabajar de lunes a domingo y te pago 400 euros, si la necesidad es imperante, yo tengo que enviar el dinero a mi familia en mi país, si yo tengo que sobrevivir aquí, yo tomo ese empleo. Entonces, todo eso para nosotras ha sido importantísimo y acompañarnos en denuncias, acompañar a las compañeras, que es muy difícil a una compañera que no tiene documentación, una compañera que ha sido vulnerada, que le han echado a medianoche del trabajo, tenemos que acompañarla, tenemos que... nosotras no asesoramos, nosotras acompañamos, lo que nosotras podemos hacer es acompañar, es decir, qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar en el proceso, un poco para que no sea esta cuestión clientelar, de que voy, me ayudan y me desaparezco, sino que se haga parte de la lucha misma de la compañera y sea parte también de nuestra lucha. Nosotras en el proceso del COVID, ha habido, sí, antes también y mucho más ahora, muchos despidos, mucha vulneración de derechos y que vemos que esto se ha ido dando de una forma y se va dando todos los días de una forma incontrolada, ¿no? Para nosotras también es importante acuerpar la lucha. Nosotras decimos que es acuerpar la lucha, que es esto que les decía, la acogida de las compañeras nuevas, el apoyo, el saber que una compañera que está trabajando y que ha sido vulnerada y que ha sido hasta abusada, cuando le pasa eso a una compañera, hacer de eso algo que nos toque a todas, hacer de eso algo político. Cuando salimos a reivindicar nuestros derechos, lo hacemos algo político. Nosotras planteamos toda esta lucha y todo lo que hemos venido haciendo como una propuesta
tomando en cuenta las consignas que hemos tenido, las que gritamos cuando salimos, cuando vamos a las plazas, cuando vamos a convocar, cuando vamos a visibilizar nuestra situación y a reivindicar nuestros derechos. Pensamos en los lemas, en las consignas que hacemos cuando nosotras decimos que sin nosotras no se mueve el mundo, es porque nos dimos cuenta en las asambleas y en las conversaciones que hemos tenido todas, que es verdad, que a pesar que si nosotras pensamos un día, si paramos todas las mujeres que hacemos cuidados pagados y no pagados, ¿qué pasaría? Entonces, y hemos ido dándonos cuenta esto de querían brazos y llegamos personas, porque cuando llegamos lo que necesitaban, y yo me acuerdo a fines del siglo pasado, a principios del 2000, había mucho empleo. Yo me acuerdo en mi país nos mandaban carteles diciendo que aquí necesitan mano de obra, que nos van a pagar. En ese tiempo todavía estaban en el cambio de las pesetas y todo lo demás, y necesitaban brazos. Pero cuando llegamos personas que tenemos necesidades, que tenemos derechos, que queremos vivir también. Entonces, para nosotras ha sido importante todo esto, y hay una cosa que entender, que nosotras trabajamos en soledad. Nosotras trabajamos en una casa solas. Cuando trabajamos internas, estamos allí metidas de lunes a sábado tarde. Entonces, acompañar en esta soledad, saber que compañeras que pueden llegar a nuestro colectivo vienen y saben que no están solas, y que hay muchas compañeras que estamos en la misma situación. Acompañar a la soledad, a la migración misma, que implica todo un proceso muy, muy grande de cambio, de cambio de todo en la vida de las compañeras. Para nosotras eso es fundamental, y a partir de eso hemos creado también las herramientas. En todos los procesos, en las asambleas hemos ido creando herramientas, y en las asambleas nosotras lo que hacemos es es practicar nuestros saberes. Cada una de las compañeras, cada una tiene un bagaje de una escuela de vida, y todo lo que cada una sabe, porque cuando venimos no todas somos, no es que hemos venido sin tener una historia. Antes todas tenemos una historia. Muchas de las compañeras que han venido han tenido una profesión, y han tenido que salir de sus países, no porque han querido, sino porque nos han echado de nuestros países, porque no hemos tenido oportunidades. Y con todos esos saberes, nosotras lo que hacemos es compartir esos saberes. Una cosa fundamental que hacemos es respetar los ritmos de las compañeras. Para nosotras lo más importante es acoger, es que se sientan bien. Muchas veces planificamos un taller laboral, pero si una compañera viene triste y ha fallecido su hermano, o ha fallecido un pariente, el taller no nos importa. O sea, el taller le dejamos a un lado, pero lo que nos importa es que se sienta bien la compañera, es acogerle, es escucharle. Eso es importante para nosotras, es decir, humanizar todo, porque se ha deshumanizado todo. En los procesos para nosotras, este proceso, cuando hablamos de biosindicalismo feminista, nosotras somos feministas porque lo sentimos, porque lo entendemos, porque nos han golpeado, porque nos golpean todas las violencias. Y esa es la forma de lucha que nos ha salido. Nosotras ya somos, o sea, ya venimos siendo feministas. No es que con la escuela que nos han dado aquí hemos aprendido a hacer. Nosotras ya somos, y somos con historias todas desde ya. Mucha gente, y me ha pasado a mí personalmente, que cuando he llegado me han preguntado: ¿y en tu país hay coches? Y piensan que desde que llegamos aquí empieza nuestra historia, y nosotras ya tenemos toda una vida desde antes. Y para nosotras lo más importante y lo fundamental es hacer con lo que tenemos. No tenemos nada, pero hacemos con lo poco que tenemos. Nosotras muchas veces hemos ido a un taller, hemos ido a alguna organización a compartir con compañeras, y vamos en el autobús haciendo los apuntes, y vamos preparándonos los carteles para
para la propuesta de las canciones, porque tenemos canciones y todo lo demás. Es decir, vamos haciendo y vamos construyendo en ese momento porque lo vamos haciendo, pero eso no quiere decir que no planifiquemos. Nosotras sí planificamos y vamos haciendo todo esto, y para nosotras eso es importante, porque nosotras que creemos que cuando nosotras salimos a reivindicar, cuando nosotras salimos a la calle, cuando decimos que es necesaria una reorganización de los cuidados, que es necesario entender que hay una crisis de cuidados, para nosotras ahí estamos luchando para todas. Es decir, que si es que logramos algo, no es que las empleadas de hogar hemos logrado que se reconozca que podemos ir al médico y no nos descuenten esas horas. Es que para todas las que estamos aquí, para las que vienen y para cualquier otra mujer, cuando se reconozcan los derechos de los cuidados, cuando haya una ley de cuidados, cuando haya un sistema de cuidados, la lucha sería, el beneficio sería no solo para nosotras, sino para todas. Entonces la idea de todo esto es entender que son fundamental y que los logros que nosotras hacemos, por eso es que para nosotras también es fundamental. Y yo, el momento que te escuchaba, y todo lo que propones en la organización y en lo que tendría que ser un grupo para nosotras, esto del biosindicalismo, nosotras sí creemos en una nueva forma de hacer. Nosotras sí creemos y respetamos el sindicalismo obrero, el sindicalismo social, y estamos de acuerdo con muchas de estas directrices, pero nosotras creemos también que hay que romper con muchos esquemas. Para nosotras, como les decía, no es importante el esquema, la asistencia, la presidenta. Para nosotras la horizontalidad es fundamental, y no corremos lista. Nosotras muchas veces nos dicen, ¿y cuántas son? Que es generalmente lo que primero nos preguntan. Nosotras podemos ser 4, que somos las 4 que funcionamos, que somos externas. Pero cuando hay que reivindicar y cuando es un domingo en la tarde y cuando tenemos que reunirnos en una asamblea para saber qué posición tenemos con respecto a las internas, somos 90. Y también estamos enredadas, y tenemos compañeras y tenemos amigas, y las amigas de las amigas a las que llamamos cuando tenemos que hacer algún acto, algún evento. Entonces sí, las alianzas son súper importantes para nosotras. El momento que hacemos una reivindicación y nos consta que cuando las Kellys, cuando las compañeras de la limpieza del Gregorio Marañón, cuando estamos con las espartanas, ellas ya nos nombran y nosotras les nombramos a ellas en las luchas. Es decir, que la lucha no es solo de una, es de todas. Entonces, para nosotras, este biosindicalismo es importante, y nosotros le decimos, y nosotros le denominamos así porque no solo creemos en la reivindicación del salario, del trabajo, de las horas. Nosotras creemos que hay que ir un poco más allá y hay que romper con todo. Nosotras creemos que en el derecho a la salud, a la vivienda digna. Nosotras creemos que es importante el derecho al ocio, el derecho a poder una tarde después del trabajo reunirnos entre compañeras, el derecho a la alegría. Nosotras decimos que es importante el derecho a poder ser libres, a poder conocernos con otras compañeras. Muchas de las compañeras que son empleadas de hogar y que están internas están siempre siguiendo todo por medio de las redes, ahora que hay esa facilidad, pero y es mi experiencia propia, pero no viven la realidad, no viven en el momento. Entonces ese dolor, esa negación de vivir, de poder compartir con los demás lo que está pasando en el mundo, es una forma de violencia. Y nosotras creemos que todas las desigualdades son violencia. A pesar de que, a más de que somos mujeres, migrantes, sin documentos y todo lo demás, todavía nos niegan hasta esta forma de relacionarnos. Entonces, por eso es que nosotras pensamos que el biosindicalismo de la vida tiene que ir más allá. Queremos el pan, sí queremos el pan, pero también queremos las rosas. Queremos
que romper con todo esto y queremos que no somos tan ingenuas como para pensar que esto no implica una lucha, pero primero implica, y lo que hacemos y lo que nosotras creemos cuando estamos en la asamblea y lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que romper primero con todos esos esquemas que tenemos nosotros. La vergüenza que teníamos cuando recién llegamos y que tenemos de ser empleadas de hogar, porque es como lo último, ¿no? Que no me reconozcan, que no me vean, que no me digan, porque en mi casa creen que estoy trabajando en otra cosa en mi país. Entonces reconocer eso, primero romper con todo eso e ir rompiendo con todos estos esquemas que nos tienen esclavizadas y que no nos dejan seguir. Sí pensamos que hay que reclamar los derechos laborales, pero también tenemos que ir rompiendo cosas. Nosotras, una forma de reivindicar es cantando. Nosotras no creemos en una reivindicación, en una lucha si no es festiva. Ya todas las violencias nos pasan, nos atraviesan, pero tenemos que cantar, tenemos que bailar, tenemos que hacer pasarelas de la precariedad con 1000 colores para reivindicar. Y creemos que es una nueva forma de reivindicar y de contagiar a los demás. Queremos que lo que nosotras hacemos es una forma de que se sientan tocados, que se sienta tocada la otra gente con esta forma de lucha, que nos acompañen, que cuando pasa, y no solo en el empleo de hogar, sino cuando hay violencias, cuando le matan a una compañera en Galicia, cuando le matan a una hermana en Chile, que nos sintamos tocadas, que reaccionemos al momento. No que esperemos y que digamos, eso ha pasado, qué pena y tal, sino sentirnos tocadas y cuando estamos y cuando vemos una lucha, sentirnos que somos parte de esa lucha. Y eso es fundamental para nosotras y cuando pasa algo, cuando sabemos que hay que acompañar, tenemos que ir. Y por eso nosotras sí estamos y en cada organización, en cada charla que vamos, nosotras conocemos a más gente y eso nos hace enredarnos más y eso nos hace comprometernos más también con las compañeras. Como les decía, nosotras somos poquitas las que podemos ir. Ahora mismo estoy yo aquí, les decía a los compas que nosotras generalmente vamos 2 y 3 porque somos así como para hacer piña, pero ahorita están en otras reuniones las compañeras. Las otras 4. Entonces, la idea es esa, nosotras creemos, y yo creo que lo que decía el compa es verdad, hay que, lo que nosotras planteamos aquí no es una receta de nada, es solo el querer compartir una forma de organización para que todas las demás compas se den cuenta que organizarse es una forma fundamental de vencer. En mi país hace muchos años decíamos un grito, una consigna de la calle era organizarse es empezar a vencer y ahora yo creo que más que nunca esto es importante porque los malos, yo les digo a los malos, ¿no? para explicarle a una compañera que no habla muy bien el castellano, yo les digo los de Colón y nosotras, pero ahora ya voy a cambiar porque ya no va a ser las de Colón, vamos a ser nosotras. Entonces, yo le digo, los malos lo que quieren es que no nos organicemos. Pero una de las fortalezas y una de las cosas buenas que yo veo en todo esto es que estamos organizadas. Y eso es fundamental. Y esa es la fuerza. Y organizarse de cualquier manera. Buscando siempre esto de acoger a las compañeras, mirando qué es lo que necesitan, mirando cómo puedo apoyar, mirando cómo podemos sostenernos todas. Nosotras decimos que para organizarnos nos hemos tenido que sostener y para sostenernos también nos hemos tenido que organizar, porque si no, no resistíamos. Rompiendo con el esquema es patriarcal. El de tomar lista, el de la presidenta, el del secretario general, porque eso crea unas relaciones de poder, unas relaciones clientelares que rompen con la estructura. Entonces, para nosotras, por ejemplo, para organizar una asamblea, nosotras no es que
la más lista lo hace la que puede y la que se siente motivada, la que quiere siempre, en esto que les digo de compartir saberes, se van evidenciando, se van mostrando las potencialidades de compañeras. Hay compañeras que son muy buenas comunicando. Hay compañeras que son muy buenas estructurando para recoger datos. En el observatorio Janet Beltrán, que es parte de Territorio Doméstico, nosotras lo que hacemos es ir recogiendo datos, historias, para presentar a las instituciones, porque generalmente nos dicen, ¿y dónde se sustenta? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y dónde está? Entonces nosotras, para que tenemos que funcionar desde todos los puentes, desde todos los lados. Si nos piden esto, tenemos. Si es que tenemos que ir a una plaza, a una parada de autobús para promover un taller que vamos a hacer de autocuidados, vamos. Entonces, y desde todos los lados, porque creemos que eso es fundamental y siempre partiendo de lo humano, porque y esto hemos pensado mucho, que no creemos que sea justo que los cuidados se hayan mercantilizado tanto, que la gente, que solo la gente que puede pagar los cuidados tenga cuidados. Y no debe ser así. No se pueden uberizar los cuidados. No puede ser que una persona que necesita cuidados, una persona mayor, alguien le pague por una hora, va una hora, le cuida y sale porque tiene que ir a hacer o a limpiar o a hacer otra cosa. En los cuidados ponemos el corazón, ponemos la vida. Nosotras estamos dejando la vida en todo eso. Y por eso creemos, y no solo cuando es remunerado, sino porque cuando cuidamos, yo trabajo cuidando a una persona mayor, pero también tengo que ir a cuidar en mi casa, tengo que cuidar a mi familia. Entonces todo esto tiene que primero entenderse, asimilarse, e ir en cada una de nosotras, ir deconstruyendo cada uno de estas situaciones para entender y para cambiar. Cada vez que vamos a un lugar, y yo me acuerdo que alguna vez fui a Bilbao y un chico, unos de una universidad vinieron, era un encuentro de cuidados, pero no sé, creo que se equivocaron y nos invitaron a nosotros porque era un encuentro de cuidados personales. Había sauna, por ejemplo, una que vendía saunas, otros que vendían viajes, y ahí estaba yo. Y nos dijeron que expongamos. Entonces ya yo les conté y les dije que era trabajadora de hogar y que cuidaba y tal. Y un chico, uno de estos de la universidad, me dijo, ¿sabes que en mi casa hay una señora que va, limpia, que nos cuida, que nos hace la comida? Pero yo nunca le había visto, no me dijo como persona, o sea, pero me dijo, pero yo nunca me había dado cuenta que es como tú, o sea, que habla, que siente, que vive, que tiene familia, que necesita cuidados también y todo lo demás. Entonces es eso, la idea de entender todo eso, de valorar todo eso, de reconocer esta idea es la que nosotras tenemos en nuestra organización. Y a cada uno de nosotros, cada una de nosotras, en el espacio que esté, se puede organizar como quiera, pero la idea es estar organizados y que siempre prevalezca esto de sostenernos. Yo hasta ahí les puedo contar, y si es que me dicen algo más y me preguntan, luego les digo. Nada más.